Eh, Créanme que en cada clase se hace el mayor esfuerzo de que la actividad sea interactiva, sea formativa, de que lo que se trabaja en clase logre llenar esos vacíos que ustedes pues pueden tener en algunas áreas, aunque repito que este grupo pues ha trabajado bastante con investigación. Creo que algunos lo que debemos consolidar es la escritura, que tal vez es lo que más tiempo nos lleva y nos limita a producir. Pero pues lo ideal, o para mí el mayor plus sería que ustedes logren redactar al menos un artículo y que ese artículo sea publicado. O sea, no basta con quedarse aquí, sino que ustedes lleguen a formar redes de investigación, núcleos de investigación o fortalecer o algún tipo de revista u órgano de divulgación dentro del instituto que realmente ayude a los demás e incluso pues a personas de otros países a publicar sus experiencias. Entonces, nace que me gustaría pues que quedara esa semilla allí, que no quede solamente en un curso de formación, sino que ustedes sean los líderes para llevar a cabo esas actividades y representarlas en la universidad. La productividad de un instituto o de una universidad se siente también, o parte de esa productividad no es solamente el número de egresados, sino también el número de investigaciones publicadas por parte de nuestro personal. Incluso yo trabajo en Panamá y trabajo en Colombia y a los doctores o a las personas que están de planta se les exige al menos publicar un artículo anual dentro de la red Scopus, que es una de las más exigentes. Entonces, ya ellos para cuando inicia un nuevo año tienen que tener esa obligación de escribir un artículo. ¿Por qué? Porque puede ser que Julio, Raquel, Roberto, Miguelina, Grisel, Pamela están haciendo un trabajo increíble, generando experiencias increíbles dentro del aula, están probando un nuevo método, están logrando tal vez una sensibilización a los estudiantes, están incorporando las ODS, por ejemplo, que hablan de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, están utilizando aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, o sencillamente están utilizando los momentos del PPI oportunamente y están logrando realmente egresar o hacer que el estudiante que está avanzando a lo largo de todos los grados académicos logre no solamente crecer desde el ser, sino desde el convivir, desde esa reflexión o esa pertinencia que buscaba San Ignacio de Loyola, que es la de hacernos mejores personas y que lo que aprendemos esté al servicio, ¿no? Si ustedes están viendo resultados en cuanto a lo que tiene dentro de toda su filosofía, pues la pedagogía ignaciana, eso también es publicable, algún artículo o una entrevista. De esa manera, entonces, nosotros vamos marcando la productividad y la excelencia académica de un instituto. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que su personal está capacitado para dirigir investigaciones. Entonces, a veces nos dedicamos a aprender muchísimo sobre una estrategia, somos docentes de excelencia, anegados, llegamos a las 7 de la mañana al instituto, nos vamos a las 6 de la tarde, pero nos estamos quedando solamente en la docencia. Y la docencia debe fortalecerse en la investigación y en la extensión. Entonces, las tres van agarraditas de la mano. En la medida de que ustedes se vayan consolidando como investigadores, entonces van a ir ayudando no solamente a otros docentes, sino también a sus estudiantes. Y pues es realmente maravilloso. Roberto, te escucho. Sí, aquí en Loyola hay una revista de investigación, de divulgación científica. Se llama Esporas. Y ahí Espora. sí, Esporas. Y ahí se publican trabajos de fin de grado de algunos estudiantes o cualquier investigación científica que se hace. Está en las redes la revista. Esporas, ¿cómo suena? Repítame. Esporas. Esporas, ¿cómo suena? Sí, revista Esporas. ¿Y es una revista indexada o arbitrada?
No, no tengo el dato realmente. Pues fíjense que yo he hablado con la vicerrectora, he trabajado y nunca, no me habían hablado de esa revista. Déjenme preguntar por allí dónde la consigo. ¿Ok? Entonces, lo ideal es eso, que hagamos un ejercicio de investigación y que ustedes puedan publicar dentro y fuera de la universidad, no solamente como requisito, sino también como crecimiento personal, ¿no? Esa es la intencionalidad, al menos publicar un artículo al año de lo que estamos haciendo, cómo lo voy a hacer, un ensayo. Aquí hay personas valiosas que han trabajado o tienen maestría y esos trabajos de maestría no se han publicado. Entonces, retomar esas experiencias que tal vez quedaron allí escondidas, retomarlas en este momento y, e ir adaptándolas para darlas a conocer. Porque si yo hago una investigación y no la publico, ¿qué sentido tiene? Pues la contribución hacia el mundo de científico, pues a todos los investigadores que se encuentran en esta bolita del mundo, es que nosotros publiquemos. ¿Por qué? Porque eso sirve de precedente y de apoyo a otras investigaciones. Y por lo menos aquí se logran publicar algunos artículos con respecto a algún elemento eh, interesante que ustedes estén realizando en el aula, de seguro eso tendrá pues un impacto en otras universidades que también tienen la misma línea pedagógica. Por lo menos aquí en Venezuela, pues lo más creo que es Fe y Alegría, que es la institución o pues el conglomerado educativo que se asimila más a la pedagogía ignaciana. Entonces, pues, sirven de patrón o de modelo a otras universidades o a otros institutos para pues, para comentar esas experiencias. Entonces, nos tendríamos que convertir en divulgadores y creo que es un momento propicio de aprovechar esa situación para que cada vez estemos creciendo. La semana pasada quedamos hablando de la ciencia, ¿verdad? Establecíamos que muchas personas consideran que lo que nosotros tratamos como ciencia tiene que ver solamente con las ramas o con las ciencias exactas o con la matemática, la física, biología, ecología. Y no, la ciencia va mucho más allá. Están las ciencias sociales, las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque el requisito es que sea un sistema de conocimiento. Y ese conocimiento puede tener varias aristas. Están aquellas ciencias exactas que buscan a través del método científico la consolidación del conocimiento, pero están otras que se sumergen en el escenario de investigación, que pues son parte del estudio, que desde las expresiones de la voz o los hallazgos pueden también generar un conocimiento que, a diferencia del conocimiento que generan las ciencias exactas, no es generalizable, ¿verdad? Si yo por acá traigo un conjunto de preguntas y les hago a ustedes una entrevista y logro pues explicar una situación, esas expresiones o la experiencia personal que pueden tener ustedes como pertenecientes a esta institución pueden diferir o tener tendencias o contradicciones con los de otro instituto, así estén en el mismo país, por ejemplo. Entonces, eso hace que la investigación en ese tipo, ese cuerpo de saber, que es mucho más no es objetivo, sino un poco más subjetivo, sin perder el rigor académico, esto hay que aclararlo, también es ciencia. Entonces, la misma humanidad ha creado un cuerpo de conocimientos y esos conocimientos los ha ordenado y los ha practicado. La semana pasada nosotros mostrábamos una lámina y ustedes hacían pues un trabajo maravilloso explicando esas imágenes, relacionándolos con la evolución del hombre, con el uso de las máquinas, con la experiencia. Y todo eso pues nos hace ver que el hombre viene desde su aparición o desde
ese proceso de evolución cultural creando un conjunto de conocimientos. Y que este conjunto de conocimientos que forma parte de nuestro acervo aún se hace sentir y es necesario de estudiar. Entonces, nosotros hemos creado teorías, nosotros mismos nos generamos hipótesis, pero como no tenemos alguna contraposición u otra visión, por ejemplo, de otra raza, nosotros buscamos comprobarlo. Yo a veces siento que nuestro modelo científico puede estar lleno de sesgos y de falsos enunciados. ¿Por qué? Porque si el hombre ha creado todo el conocimiento de lo que nosotros sabemos desde cero, tal vez nosotros hemos generado explicaciones que no se corresponden. Un ejemplo de eso, por ejemplo, valga la redundancia, cuando yo inicié a trabajar con evolución, dentro de mi docencia universitaria en el área de biología, nosotros explicábamos que Plutón era un planeta y pues hasta al menos 5 años ya la Real Sociedad de Astronomía considera que Plutón, debido a su tamaño y al movimiento que hace en contraposición con la órbita que llevan los demás planetas, no es un planeta sino un planetoide. Y durante esa aclaratoria se logró establecer cuáles eran las dimensiones para que un cuerpo del universo sea considerado un planeta e incluso su forma, porque los planetas tienden a tener esa forma redondeada. Entonces, ¿cuál era la cosa? Pues antes no teníamos o no había un consenso en lo que era de por sí las medidas, formas y todas esas condiciones que debe tener un cuerpo en el universo para ser considerado un planeta como tal. Entonces, a medida que la ciencia avanza, vamos descubriendo situaciones que antes no podíamos comprender y que a lo mejor estábamos pues creyendo de una mala forma. Otra de las cosas, fíjense, cuando Gregorio Mendel, que era un monje, ¿verdad? Realizó sus estudios de genética muy sencilla, ¿verdad? Él utilizó el Pisum sativum, que era los guisantes, ustedes vieron, algunos lo estudiaron, los guisantes verdes, los guisantes amarillos, se ligaban, unos eran lisos, los otros rugosos. Él obtuvo resultados y de allí vinieron las leyes de Mendel, pero Mendel no sabía lo que era un gen, no tenía la conciencia de la estructura genética de lo que ocasionaba esas proporciones 9-3-3-1. Entonces faltaba algo. Es luego de que Gregorio Mendel muere y pasan los años que la genética avanza, donde se puede utilizar esas teorías que él postula se pueden sustentar en los avances de la genética. Y así vamos avanzando. Y sin ir muy lejos, pues antes se creía que la Tierra era el centro del sistema solar y que todo giraba alrededor de ella, que era el modelo geocéntrico. Luego Nicolás Copérnico, con una serie de mediciones, llegó y establece que el centro del sistema solar no podía tener la magnitud que tiene la Tierra es mucho más pequeña. Entonces allí comenzamos a trabajar con el dominio planetario. ¿Quién tiene el dominio planetario? El Sol. ¿Por qué? Porque es mucho más grande y para eso se hicieron mediciones. No existían los equipos que ahora tenemos, telescopios, pues satélites, eso, nada de eso existía, a excepción de nuestro satélite natural que es la Luna. Pero era todo por ensayo y por error. Entonces, la ciencia históricamente se ha formado a medida que nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, hablamos de autismo e incluso lo hemos logrado clasificar. El autismo de alto funcionamiento, el síndrome de Asperger, el déficit de atención e hiperactividad. Pero ¿cuántos niños antes de ir manejando todas esas características o esos, no sé, síndromes, porque no son enfermedades, todas esas condiciones de la conducta,
¿Cuántos niños antes de que esto fuese ya un conocimiento más consolidado no sufrieron las consecuencias de no saber por qué eran distintos? Entonces, a medida que la humanidad va avanzando, la ciencia se va consolidando y se van generando evidencias, pero siempre creados bajo el control humano. No hay un jurado que dictamine que el conocimiento que nosotros estemos creando es real o no. Y esto es muy filosofía, pero es que aunque muchas personas no lo logran pues relacionar, la ciencia viene de la filosofía. ¿Por qué? Porque fue de esas preguntas, por ejemplo, cuando por ella estaba Newton sentado abajo de un árbol y toda esta situación de la manzana, de esto, o sea, era esas ganas de querer explicar qué está ocurriendo, por qué existen estas situaciones, y de allí vienen las primeras leyes. Y las primeras personas que buscaron a formular esas leyes fueron perseguidos, o la educación era tan costosa que no todos podían tener acceso a una educación universitaria, incluso a ningún nivel educativo, porque solamente estudiaban los que tenían cierto nivel económico, ¿verdad? Y eso ha marcado las grandes tendencias a hacer ciencia. Se dice que, fíjense que es tan interesante este tema, que Charles Darwin, él no era biólogo, él era naturalista, el biólogo era su abuelo, pero creció en ese mundo y eran personas que tenían un nivel académico y un nivel económico sentido para la época. Entonces a él le sale la oportunidad de ir a una, pues iba en un barco a navegar generalmente por nosotros, por el Caribe, por el Nuevo Mundo, porque ellos están en el Viejo Mundo, que es toda la parte de Europa, Asia. Ellos venían del Viejo Mundo y van a conocer o a explorar en esa misión el Nuevo Mundo. Entonces, cuando llegan a las Islas Galápagos, Charles Darwin se da cuenta de ciertas cosas mediante la observación. Observa el entorno, se va a una de las islas, esa isla era la Galápagos, el archipiélago de las Galápagos, y allí empieza a observar diferencias significativas en las aves, en las tortugas, en las iguanas. Y ahí él logra pues escribir y sustentar su teoría de la selección natural, que dice que el más apto es el que evoluciona. Pero ¿quién es el más apto? Aquel que logra reproducirse mucho más. ¿Por qué? Porque a medida que tú te reproduces, está garantizando la descendencia, y si con el tiempo sigue esa tasa reproductiva, quiere decir que tus genes van a estar a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces él veía que en esas islas, pues la genética se queda como estática. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no hay pues un traslado de genes desde el continente y la isla, sino que esos genes buscan mantenerse intactos. Y él formula esa teoría de la selección natural, una de las pocas teorías biológicas. Pero en otro lado del continente estaba otro científico escribiendo la misma teoría. Y él llega, ese científico, y le hace llegar por vía marítima, no sé por qué en ese tiempo no era tan fácil que la información se diera a conocer, le hace llegar su teoría a Charles Darwin para que revise. Entonces, él era Alfred Wallace. Wallace le envía la teoría, y cuando Charles Darwin ve que es la misma teoría que él estaba escribiendo, pues mueve sus contactos a nivel de la Real Sociedad Científica y publica primero la teoría de la selección natural, a pesar de que sabía que Wallace en otra parte del mundo había leído lo mismo o estaba trabajando en lo mismo. Entonces, así es este mundo, ¿no? Hay muchos intereses, hay mucho rigor. El mundo de la academia generalmente tiende a ser competitivo. Yo quiero la verdad, yo quiero la realidad. Y todo eso ha dado origen a esta ciencia que nosotros hoy conocemos.
dentro de lo social, dentro de lo humano, dentro de lo científico como tal. Entonces, ¿qué es la teoría? Esta teoría va a ser el conjunto de elementos que se han organizado. ¿Qué es el método? El método es el conjunto de pasos o esas situaciones en las que nosotros vamos a alcanzar el conocimiento, y la técnica es el instrumento o la forma en la que lo vamos a conseguir. Entonces, la ciencia está llena de vivencias. Ustedes de seguro tienen por allí alguna novedad o alguna particularidad, pero fue de la experiencia, fue de la observación, fue de la experimentación, de ese ensayo y error que nosotros hemos logrado consolidar y hablarlo. Fíjense que cuando no existía el microscopio, pues Leeuwenhoek, que es el que crea el primer microscopio, que era una lente bastante rudimentaria, lo primero que observó fue su semen, de curioso, porque el hombre ha sido muy curioso desde que se bajó de ese árbol. Y entonces cuando vio los espermatozoides moviéndose, él decía que eran animales, o sea, que eran animáculos. Él no sabía lo que era un espermatozoide. Entonces, tal vez si nosotros en ese momento tuviéramos el conocimiento actual, pudiésemos decir que Anthony van Leeuwenhoek estaba equivocado. Al igual que, por ejemplo, hay un científico evolutivo que él publicó un libro, y fue el libro más vendido en su época, donde él decía que si era una receta para generar ratones a partir de trigo y camisas sudadas en 21 días. Él estaba demostrando que la vida provenía de la materia inerte. Entonces, ¿qué hacía él? Él era Van Helmont. Él llegó y lo que hizo fue colocar camisas sudadas, les colocaba alimento y pues de esas camisas sudadas y el alimento salieron unos ratones. Entonces ese libro fue el más vendido en ese momento, porque él decía que había descubierto que pues una nueva teoría donde de esos materiales que no tenían vida por sí solos podía salir un ser vivo. Hoy en día nosotros sabemos que lo que hizo fue crear la camada, o sea, creó las condiciones, confort y alimento para que los ratones llegaran. Los ratones no emergieron de ellos, sino que vinieron a vivir en esas condiciones. Entonces, no podemos nosotros decir que ellos estaban equivocados, sino que para la época en la que ellos estaban generando ese conocimiento, el nivel de muchas áreas no se había magnificado. Entonces, a veces me hago esta pregunta. Si nosotros ahora parecemos repetidores de lo que ya se sabe, porque ya nos han hecho camino más fácil, ya nos dijeron que era teoría, método y técnica, ¿qué estamos haciendo nosotros distintos a aquellos curiosos que aún sin saber lo real, sin tener un conocimiento elaborado, pudieron escribir algunas hipótesis que hoy quedan en la historia? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como humanidad que esté dejando o sentando un conocimiento distinto, ¿verdad? Y créanme que cada vez estamos en declive. La productividad de conocer nuevos elementos cada vez se hace menos. Ahora nosotros queremos tener tal vez mayores logros sin mucho esfuerzo, y pues definitivamente el esfuerzo que el esfuerzo que han hecho otros les ha costado incluso la vida, algunos por tal vez ser vistos como alquimistas, como brujos. Entonces, créanme que todo esto tiene un gran poder. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quieren opinar algo antes de este tema tan controversial? ¿Qué les queda a ustedes acá de eso que hemos hablado de la ciencia, el método, la técnica? ¿Qué les parece? ¿O qué otra anécdota tienen con respecto a eso? Ok, déjenme ir al aula. ¿Qué pasa? Al Mentimeter. Ok,
Bienvenido, Julio. Pues reitero la bienvenida nuevamente. Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para usted y para todos nuevamente. Bueno, con respecto a lo que usted ha planteado, tiene mucha lógica porque realmente hay aspectos de la vida que la ciencia ha podido descubrir a través de los tiempos, que antes de la ciencia y de los métodos investigativos lograrlo, la gente lo creía de una manera y luego lo creen de otra, porque por ejemplo, y voy a repetir el ejemplo, en el momento en que la gente creía que la Tierra era plana, realmente en ese momento, como usted dice, no habían los elementos necesarios, las herramientas para pensar de otra manera, hasta que descubrieron que no era así. A partir de ahí, ya se sabe que la Tierra no es plana. En el ámbito en que yo también me he desenvuelto, que es el área sobre los gobiernos locales, la municipalidad, y que he escrito 2 libros acerca de ello. Escribí uno acerca del origen y evolución de los municipios o del régimen municipal. No, hubo un tiempo en que no se sabía de dónde venían los municipios como organizaciones políticos sociales. Y en la medida en que fuimos descubriendo, y lo tengo ahí en esa obra, que las ciudades amuralladas, allá que eran parte del Imperio Romano, le llamaban municipios. Y sin embargo, a partir de ahí nadie le dio importancia entonces de que eso iban a ser gobiernos locales administrados y dirigidos políticamente por personas con criterios independientes, porque en ese momento eran dependientes del imperio. Y la evolución ha venido a demostrar que de esas ciudades amuralladas, claro, los procesos investigativos dieron al traste con que de ahí surgió de manera real el municipio como tal. De eso que eran villorrios, vamos a decirlo así. De ahí surgió el municipio, y yo digo que aunque la gente en ese entonces no se imaginaba la preponderancia y la profundidad de lo que eso iba a representar después, sin embargo, los métodos investigativos y la práctica consecuente vino a demostrar que realmente de aquello nació esto. Y de los municipios entonces surge en la provincia como el todo que reúne a las partes llamadas municipios. Bueno, lo que quiero decir con esto, que yo he podido comprobar, aún sin conocer las herramientas investigativas, que lo que usted acaba de decir es cierto y que se da con muchas áreas de la vida que nosotros posiblemente en este diplomado podremos ir conociendo y haciendo conciencia de ello. Excelente. Fíjese pues que me quitó el sombrero. Pues tenemos un escritor dentro del grupo, por eso es que yo digo que tal vez acá mi función es pues generar el tiempo y las estrategias para que reactivemos la escritura, pero seguro estoy que todos tienen fortalezas, ¿no? Pues fíjate, Julio, que ese problema parte de una observación. ¿Por qué? Porque existe una distribución, ok, pero ¿cómo ocurrió? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la génesis? Y a pesar de que no se siguen los pasos del método científico, porque de seguro hay indagación literaria, documental, también pudiste tal vez hacer un registro histórico o buscar personas que para la época
puedan darte alguna experiencia, no sé, se me ocurre en este momento divagando, llegas a generar un conocimiento y las teorías no solamente las generamos desde lo medible o cuantificable, que es lo que nosotros vamos a trabajar aquí cuando ya nos estemos sumergiendo en el mundo de lo cualitativo, de lo cuantitativo, de lo pragmatismo, que es más o menos lo mixto, que se vale de los dos. ¿Por qué? Porque no todo el conocimiento obedece a algo que yo puedo medir, a una ley universal dentro del campo científico, sino que hay mucho conocimiento que tiene que ver con lo social, que ha generado cambios a nivel de la humanidad como agrupación social. Entonces es bastante interesante, fíjate que pues cada una de esas experiencias fortalecen esa necesidad de generar ciencia. Lo hace Julio, ustedes a diario trabajan en el aula de clases, pero ¿cómo estamos trabajando para que nuestros jóvenes estén formando e investigando? Porque se dice que los primeros que tal vez limitamos a nuestros estudiantes a crecer a nivel de la novedad, de esa curiosidad, somos los docentes. Muchas veces algunos estudiantes pudiesen hacernos alguna pregunta de algo que no conocemos y nos sentimos intimidados, pero yo siempre he dicho, yo sé que no sé nada. Yo sé un tema, pero sí hay personas que saben mucho más que yo, que son expertos. Pero ¿cómo nosotros estamos manejando eso? Cambiamos el tema, no hablemos al respecto y estamos perdiendo un potencial en esos jóvenes. ¿Qué pasa con el estudiante que ahora solamente se ocupa en buscar por internet, por chat, con alguna IA, en alguna enciclopedia digital y copiar y pegar y no está analizando cómo está el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, esa necesidad de explicación de lo que está ocurriendo en mi entorno dentro de las aulas de clase? ¿Por qué? Es interesante esto, porque estos jóvenes van a ser la nueva, son la parte de la nueva humanidad. Nosotros estamos viviendo un cambio y aunque no lo hemos entendido, cada vez ese cambio es mucho más sentido. Hasta incluso los niños nacen sobreestimulados y a diferencia de muchos de nosotros, pues ya desde muy pequeños van potenciando algunos comportamientos, están haciendo notar unos comportamientos, pero también es una humanidad que al parecer ya no sabe qué es, no sabe si es humano, si es perro, si es gato, si es hembra, si es varón, porque hasta hay problemas a nivel del género. Ya hay personas que se sienten bebés y vuelven otra vez a la vida de bebé. O sea, hay tanto conocimiento, pero en muchos aspectos parece que estamos retrocediendo. ¿Qué está pasando con la humanidad? Esto es digno de investigar, pero si es nuestras generaciones no se ocupan o no nos ocupamos en formar investigadores para el futuro, ¿qué va a pasar con el destino de la humanidad? Porque no, ¿qué va a pasar con la medicina? ¿Qué va a pasar con la psicología? ¿Qué va a pasar con si ahora nuestra juventud quisiese trabajar más como influencer, como youtuber, en OnlyFans, en cualquier otra área que genere un dinero mucho más rápido? Entonces, mire, la investigación da para hacerse todas estas preguntas y no puede ser que un grupo de académicos, que en este caso, pues estamos nosotros aquí como representantes de este mundo que se forma para potenciar sus herramientas, que nosotros nada más llevemos la batuta. Esto debería ser pues una necesidad sentida de la mayoría de la población, pero tenemos un reto por allí. Yo les voy a colocar acá una dirección del Mentimeter para que nos vamos al aula. ¿Se acuerdan lo que hicimos la semana pasada? Que trabajamos en un documento y fuimos respondiendo algunas cosas, pues vamos a volverlo a hacer para introducir esta clase. Posteriormente vamos a ver unas presentaciones y al final vamos a trabajar de manera interactiva en un Google Docs en línea. Vamos a armarnos, hoy vinieron muy poquitos estudiantes, casi que en parejas, y vamos a trabajar explicando uno de los casitos que yo traigo la noche de hoy. Entonces vamos al Menti para participar.
Los veo por allá. Ok, la primera pregunta dice, ¿qué imagen, persona o concepto te viene a la mente cuando escuchas científico o ciencia? Albert Einstein, organización, conocimientos, análisis. Todavía hay por allí algunas personas no, ya están las 5. Ya todos respondieron. Disculpe si alguien levantó la mano. Todavía no he podido entrar, profe. No he podido entrar, ok. Si están escribiendo, como estoy compartiendo toda la pantalla, pues no voy al aula por eso. Si quieren, abren el micrófono y si tienen alguna duda la hacen por escrito, de forma oral. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo te sientes ante la ciencia? ¿Me intimida o me fascina? Oh, Ok, vamos a ver qué opinan los demás. Ok, fíjense que realmente sí puede llegar a ser intimidante. El que lo respondió, pues no tengo ninguna objeción. Si realmente el contenido, la complejidad del contenido cada vez que vamos avanzando puede ser intimidante. Es un área cuando nosotros nos estamos especializando que genera o amerita mucha formación y no se crean que es fácil. Yo generalmente participo en la semana como en 4 o 5 defensas de tesis doctorales y generalmente somos 3 jurados y hay un profesor que es el tutor y se siente esa complejidad del conocimiento, esa exigencia, el estudiante explicando, el jurado buscando alguna pregunta para que el estudiante se defienda, buscando algún elemento en la investigación que no tenga rigor para ver cómo lo va a defender. Entonces, eso es intimidante. Se siente el tutor amenazado de saber o con miedo de que encuentren en el trabajo algo que pasó por alto. Entonces, la ciencia sí puede llegar a ser intimidante cuando estamos en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos consolidar? A medida que vamos leyendo para especializarnos en un tema. Sin embargo, yo considero que siempre hay un nuevo conocimiento. Acá no salió la opción, no sé por qué no la guardó. Vamos a avanzar a la próxima. Dice, un experimento fallido significa investigación fracasada o un experimento fallido significa una investigación fracasada. Y fíjense que esto lo coloqué porque es muy interesante. A veces nuestros estudiantes están haciendo esos trabajos de grado a nivel de pregrado y de posgrado y cuando no les da el resultado, pudiesen ellos sentir que la investigación fue un fracaso y realmente no. De esa investigación o de ese intento si se lograron manejar todos los elementos que pudieron intervenir, tienen que haber unas recomendaciones.
Entonces, tenemos que trabajar en que cuando un experimento no nos dé, no es que la investigación está fallida. Tal vez hay algunos elementos por controlar que están interfiriendo, pero no es que fracasé. Y es un común denominador en este tipo de investigaciones. Y dice, la observación es la base de toda investigación científica. ¿Verdadero o falso? Pues fíjense que sí. En toda investigación científica partimos de la observación. O sea que es verdadero. Eso es todo lo que eso era todo lo que quería para trabajar para el inicio. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Julio, sí, tienes la mano levantada, pero como estaba fuera del aula, no te había podido responder. Te escucho. Sí, gracias. Lo que sucede es que en el momento que usted inició esa fase, mi internet falló. Entonces no me conecté a tiempo para participar en la forma que usted lo predijo de esa parte ahí. Entonces levantaba la mano para poder decir verbalmente la respuesta que yo tenía en cada caso. Pero nada, no me fue posible y tampoco le voy a pedir que volvamos atrás. Tranquilo, era como para interactuar y ver qué estábamos hablando. No, por eso yo decía que como estaba afuera, pues podías hablar por micrófono, pero no hay ningún problema. Pues bueno, vamos a comenzar con la temática. Fíjense que ustedes por allí nos dan varios insumos interesantes, porque cuando nosotros o cuando dentro del curso vemos que nos puede llegar a intimidar, la idea es generar unas clases que nos acerquen y no que nos terminen de alejar de la investigación. Además de eso, pues saber qué elementos manejamos del método científico y cómo se sienten cuando investigamos y no estamos obteniendo los resultados que tenemos. Yo siempre he dicho, si usted va a hacer una investigación y ya sabe cuál es el resultado, entonces ¿para qué lo va a investigar si eso ya tiene su explicación, no? Entonces muchas veces queremos o tenemos como meta que la investigación pues arroje lo que nosotros esperamos. Incluso en la investigación cualitativa, Edmund Husserl decía que tenemos que quitarnos nuestros principios, nuestras creencias y escuchar lo que dicen los demás. Entonces, si usted está investigando y ya conoce los resultados, entonces ¿para qué investiga? Es la sorpresa en ese proceso de experimentación el que nos va a decir que realmente no estábamos equivocados. Por eso es que tenemos que plantearnos una hipótesis. Entonces, consolidando lo que hemos hablado anteriormente, que es la teoría, pues ese cúmulo de conocimientos, ese conjunto de términos, lo epistemológico. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Entonces, dentro de la teoría tenemos las leyes, los preceptos, categorías, todo el contenido temático de todas las áreas que consolidan algún elemento en el que estemos haciendo la investigación, ¿verdad? Hay teorías y hay hipótesis. Por ejemplo, para que una teoría sea demostrable dentro del mundo de la ciencia objetiva, debe tener evidencia. Si no hay evidencias, no es una teoría, es una especulación. Ustedes no ven que las leyes de Newton, las leyes de Mendel, la teoría celular, todas tienen evidencias. ¿Por qué? Porque si no se puede comprobar, no podemos decir que es una teoría. Y para que esa teoría sea generalizable y toda la humanidad lo maneje con los mismos términos, entonces debe cumplir con un rigor académico. Por eso, pues, nuestras ciencias o todas las áreas de la ciencia o las disciplinas científicas tienen un cúmulo de conocimientos que algunos científicos han consolidado y han demostrado. El método, ¿qué son todos esos pasos? Por eso es el método científico. El conjunto de pasos, ¿para qué? Para generar un nuevo conocimiento. O sea, que es como el camino en que un investigador
se sumerge para generar un nuevo conocimiento. Y la técnica, que son los instrumentos, la manera en cómo va a estructurar el método, cuáles son las normas, las etapas, qué método, qué instrumento va a utilizar, qué herramientas va a utilizar. Todas esas son las técnicas. Por eso cuando vamos a investigar hablamos de la técnica de recolección de datos. ¿Cuáles son nuestras técnicas de recolección de datos? Los instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos? Una encuesta, un cuestionario, una prueba, si estamos hablando de ese tipo de investigación. Entonces, el conocimiento, que es todo ese cúmulo de elementos que conforman pues nuestro sentir humano, nuestro mundo científico humano, se puede distribuir en ciertas áreas. En lo ontológico, que eso que busca explicar, o es esa área que busca explicar cómo el ser humano concibe el mundo, cómo ustedes conciben el mundo, cómo conciben la investigación, qué creencias hay sobre una realidad. Eso es lo ontológico. Lo nociológico, que tiene que ver con el origen, cómo se adquiere, cuál es el origen del conocimiento. Lo epistemológico, cuál es la relación entre ese conocimiento y el objeto de ese conocimiento. Se fundamenta mucho en la literatura escrita sobre un objeto como tal. Y lo metodológico, que tiene que ver con cómo se busca el conocimiento. Por eso es que generalmente en una propuesta de investigación la metodología es la encargada de generar los pasos para explicar cómo vamos a alcanzar esos objetivos iniciales. Entonces, estas áreas son bastante interesantes. Entonces, de allí, de todo ese conocimiento, de la técnica, el método, surge lo que es la investigación. ¿Y cuando investigo? Desde que nosotros nacemos estamos investigando. Cuando ese bebé abre los ojos y comienza a entender el mundo, pues empieza a observar, a manipular, porque los niños, yo los veo como que cuando aprenden cuál es el efecto del llanto, de algún comportamiento que ellos manifiesten sobre los padres, pues más lo hacen. Yo creo que por allí aprendimos a llorar, y por eso tal vez un hombre no puede ver una mujer llorando, porque es como una muestra de una fragilidad, ¿no? Entonces, desde que nosotros estamos en ese crecimiento, vamos investigando, después ya vamos caminando, nos caemos, nos levantamos, ya sabemos para qué nos sirven nuestros piecitos, aprendemos a comer, vamos observando que nuestra mano nos ayuda a tomar un alimento y consumirlo. Entonces, estamos sumergidos en la investigación. Cuando vamos ya en la escolaridad, vamos aprendiendo cosas que no sabíamos. Todo eso es indagar, es observar. Entonces, obedece un proceso un sistemático, organizado, donde el ser humano organiza, observa, recopila, analiza e informa sobre esos resultados. Entonces, básicamente, la investigación lo que hace es comprender la teoría, generarse una pregunta, aplicar un método y técnicas de ese método para comprobar un conocimiento, independientemente de lo que sea. Y lo hacemos en cualquier área. Entonces, hay un elemento que esto lo vamos a ver en los paradigmas siguientes, el sujeto-objeto. El sujeto es el que investiga. El objeto es lo que investigo. Entonces, el sujeto, para, por ejemplo, los que están dentro del paradigma cuantitativo, no tiene que tener relación con el objeto. Yo no puedo, tengo que eliminar las vulnerabilidades o lo subjetivo, las subjetividades. Yo no puedo manipular el objeto
o lo que estoy investigando. Tengo que tener una distancia entre ellos. Pero, por ejemplo, en investigación cualitativa, el sujeto puede relacionarse con el objeto. Y por eso es que la investigación cualitativa puede ser vista como subjetiva. Roberto, te escucho. Sí, una pregunta. Cuando uno habla de una investigación experimental, yo entiendo que ahí el investigador manipula una u otra variable, ¿verdad?, para un resultado. Entonces, en ese sentido, el sujeto no tiene cierta relación con el objeto, porque de cierta forma van a manipular alguna de las variables. Sí, ahí hablamos de una investigación experimental. Hay una variable independiente y una variable dependiente. La independiente es la que manipulo, ¿verdad? Dosifico, controlo. Y la dependiente es lo que se va a lograr o alcanzar debido a esa manipulación, ¿verdad? Es lo que yo quiero medir. Pero no hay una relación, o sea, el investigador no manipula el resultado, que es el objeto, ¿ok? Debe guardarse la objetividad. ¿Cómo yo guardo la objetividad? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, por ejemplo, el uso de un medicamento en la disminución del peso, mi variable independiente es el medicamento, es la que yo puedo dosificar. Y el peso es el resultado o es la variable que yo voy a medir, que voy a obtener. Entonces, ¿qué hago? Tengo un grupo control, que es al que no le estoy dando el medicamento, y tengo un grupo experimental, que es al que le doy la dosis. Por ejemplo, tengo el grupo control, tengo el grupo experimental 1, el grupo experimental 2. Al 1 le voy a dar 500 miligramos del medicamento una sola vez al día, y al 2 le voy a dar 1 gramo 2 veces al día. Entonces, yo lo único que hago es darle los 500 miligramos y el miligramo. Yo no manipulo, o sea, estoy dando la dosis, pero no estoy manipulando el resultado. No lo estoy modificando. Entonces, cuando yo voy a medir, por ejemplo, el peso de la población que tenía los 500 miligramos, lo que hago es registrar los datos del peso. No los voy a manipular ni los voy a cambiar. Ni me entrevisto con el enfermo, no hablo, no es mi amigo, no, hay ciertos sesgos que yo estoy eliminando. Al igual con lo de 1 gramo, ¿ok? En cambio, en la investigación cualitativa, tú haces una entrevista, vas con el objeto de estudio, que en este caso es la población en la que vas a aplicar la entrevista, hablas con él, le explicas. Eso no ocurre en el método experimental. Además de eso, se controlan cualquier variable que pueda intervenir. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el efecto solamente del medicamento sobre el peso, tal vez esa población no puede hacer ejercicio, no puede tomar o tiene un valor controlado del agua o no tiene problemas de tiroides. O sea que yo estoy controlando el rigor para que los resultados solamente estén o se arrojen producto de esa manipulación que yo estoy haciendo a nivel del medicamento. ¿Okay? Pero no es manipulación no es que por lo menos yo quiero obtener que en el grupo 1 la disminución de peso fueron de 3 kilos en la mayoría o como promedio, y en el grupo 2 fue de 7 kilos y no me da así, y yo manipulo los resultados para decir que esos fueron los resultados. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el sujeto y el objeto no tengan ningún tipo de contacto hace que la objetividad prevalezca. ¿Me hago entender? Perfecto, o sea que la relación de ellos es básicamente para entender el conocimiento, no para otra cosa. No, o sea, tú colocas las condiciones del experimento, pero no manipulas. Tú lo único que haces es dosificar, no hay otro tipo de situación ni de inmersión del sujeto para modificar o que los resultados sean lo que yo espero. ¿Ok? Perfecto. Por eso es que una de las preguntas decía, si una investigación no genera los resultados, ¿es fracasada? Entonces, aquí vemos no, porque si usted como sujeto investigador
no modificó, sino que siguió todo el protocolo de investigación, controló las variables, quiere decir que para ese momento sencillamente no se pudo alcanzar la hipótesis que se esperaba. Y fíjense que a nivel experimental hay hipótesis nulas y hipótesis alternativas. La hipótesis nula tiene un enunciado y la hipótesis alternativa tiene otro. Puede ser que si el experimento no da en ese momento, apoyamos la hipótesis nula. ¿Qué puede hacer el investigador al final? Recomendar. Se sugiere, o debido a que se aceptó la hipótesis nula, se recomienda controlar la ingesta de agua, controlar la temperatura, controlar alguna patología que pueda estar afectando la pérdida de peso, ¿ves? Pero no quiere decir que la investigación está fallida. Julia, te escucho. Muy bien, basado en la importancia de la pregunta que hizo Roberto, se me ocurre preguntarle si hay investigaciones científicas que incluyen ambos métodos, experimentar y no experimentar, porque dada la variabilidad de objetos que el sujeto investiga, se me ocurre pensar que eso puede ser. ¿Qué usted me dice? Fíjate, eso entra dentro del paradigma pragmático, que eso es una de las cosas que vamos a ver. Y es esa necesidad de comparar o de contrastar lo que dice el positivismo o los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. Por ejemplo, yo voy a aplicar un instrumento para conocer la eficacia del PPI en los estudiantes de primer año, por ejemplo. Entonces, ese instrumento, que generalmente puede ser una encuesta cerrada, lo llevo a una validación por juicio de expertos, me lo revisan, aplico una prueba de confiabilidad para saber que el instrumento realmente mide lo que yo deseo alcanzar. Pues luego lo aplico a ese instrumento, yo le hago unas pruebas, por decirte, no solamente para conocer la confiabilidad le hago alfa de Cronbach o aplico algún estadístico y me arrojo unos resultados. Por ejemplo, una mediana que me dice que existe el 7% o por frecuencia. El 7% asegura cumplir con los objetivos de X. Pero esa información a mí no me basta como investigador, porque yo quiero escuchar si desde el relato de ellos hay una congruencia entre lo que expresan los números, los porcentajes, la moda, la mediana, las correlaciones. Yo quiero escuchar desde el relato de sus experiencias si eso es real. Entonces me hago una investigación cualitativa, que es una entrevista o un focus group. Voy al campo y te pregunto, Julio, ¿cómo tú consideras tal? Entonces llega Julio y me explica todo lo que él entiende y saca una parte de la realidad que no había sido estudiada en el instrumento. Entonces, ¿qué hace el investigador? Va al campo cualitativo, trabaja desde lo cualitativo, lo cuantitativo y luego lo contrasta. Y en la mayoría de las veces lo que puede ver es que existen situaciones dentro de lo cuantitativo que no estaban, pues que no se podían explicar en sí solas y que en el discurso sí lo encuentra. ¿Ok? O sea, es como para generar una teoría más cimentada, más sustentada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Fíjense la diferencia. En la encuesta usted aplica el instrumento, pero usted no le está diciendo o no está leyéndole las preguntas ni está más o menos manipulando la respuesta. Pero cuando usted va a una entrevista, que usted se coloca con el investigado, con el entrevistado, y usted le hace las preguntas, tal vez ese entrevistado le pide que le aclare lo que le está preguntando y lo responde de una manera distinta a tal vez aquel que leyó el ítem y no lo comprendía y solamente respondió por responder. Entonces, ese contraste que puedo tener entre un instrumento cuantitativo y uno cualitativo, pues es interesante. Por eso, de eso nace el pragmatismo.
Muy bien, gracias. Grisel, te escucho. Sí, profe, lo mío es una preguntita, escuchándola a usted explicando esta parte. O sea, ¿qué me va a indicar a mí? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Cuál es el tipo de investigación que yo voy a seleccionar? O sea, ¿a partir de qué? Si es de una observación, pero por ejemplo yo observo algo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto de partida para yo decir, bueno, voy a seleccionar una investigación cualitativa, una cuantitativa, una experimental? O sea, ¿qué me lleva a mí a esa decisión? Por ejemplo, los que trabajan dentro de la biología, la física, la química, la ingeniería, generalmente hacen investigaciones experimentales porque van a controlar una variable. Entonces, si ellos, por ejemplo, quieren comprender el efecto de de la aspirina, de un fertilizante en el crecimiento de un cultivo en específico, por ejemplo, allí es experimental, porque hay una situación a explicar, puedo medir, contabilizar, puedo hacer todo, seguir todos estos pasos. Pero si yo lo que quiero es comprender un fenómeno, por qué está ocurriendo un fenómeno, cuáles son los intereses de los estudiantes en este momento, ya la investigación cambia, ya no es un experimento, yo necesito escucharlo, entonces por allí puede ser cualitativo. Si yo lo que quiero es ir al campo para, por ejemplo, generar una propuesta, y eso implica un instrumento, yo construyo un instrumento cuantitativo que pueda medir, pero ese instrumento me va a ayudar a obtener los elementos necesarios o que debo conocer para generar la propuesta. Por lo menos voy y le pregunto a los docentes cuáles estrategias consideran más oportunas para hacer una propuesta y ellos te dan esa información y tú luego vas y diseñas la propuesta. Es la intencionalidad. Si tú lo que quieres es describir un fenómeno, develar una situación, resolver un conflicto, por allí generalmente es lo cualitativo a lo que más vas a trabajar. Si necesitas un experimento, vas a controlar variables y todo eso, te vas por lo experimental. O si por lo menos quieres medir el efecto de una estrategia educativa, allí prevalece lo cuasi experimental, que es lo cuantitativo. Pero todo tiene que ver con la forma en que tú lo quieras trabajar. Si necesitas escuchar o planteas que es una entrevista, lo que te va a dar a ti los datos para resolver la investigación es cualitativo. Pero si necesito controlar variables, necesito unos instrumentos validados, no es necesario en las entrevistas como tal, pues por allí yo me puedo ir por lo cuantitativo. Un cuasi experimento, un experimento. Generalmente experimentos para las ramas científicas y cuasi experimentos cuando quiero hacer una investigación educativa, porque allí, como estoy trabajando con humanos, no puedo decir que es un experimento, ¿vale? Si debo controlar algunas variables. Hay unas preguntas que vamos a hacer en el foro sobre eso. Perdón, ahí yo me quedaría de todo lo que usted me dijo, yo me quedaría entonces con la intencionalidad, o sea, yo me ubico qué es lo que yo quiero, entonces ahí ya sabiendo la intención de esa investigación, pues ya ahí yo puedo decidir. Gracias. Claro, por eso es que de la observación ya tú te planteas una hipótesis, una pregunta de investigación y ya por allí ya tienes una idea de cómo lo quieres resolver. Si tú quieres saber cuáles son las impresiones de los docentes sobre la evaluación, por ejemplo, o sobre el currículo, que creo que es el área que trabaja, ¿no? O sí, ¿cuáles son las limitantes de los docentes a la hora de redactar competencias? Por ejemplo, específica, qué taxonomía están usando, la Solo o la de Bloom, o sea, cómo están planificando por competencia. Y tú consideras que desde quieres trabajar con sus experiencias, con sus impresiones, esa investigación es cualitativa. Pero si tú quieres marcar el rendimiento y solamente quieres comprender
o tener el número de cuántos docentes están aplicando correctamente las competencias y cuántas no, puedes hacer un instrumento que ha sido validado, que es confiable, lo aplicas y allí vas a tener un resultado. Eso es cuantitativo, ¿ves? Entonces, de esa manera puedes ver la diferencia. Ahora, si tú consideras que quieres escuchar a los docentes, saber cuáles son las limitaciones que están teniendo a la hora de pues, redactar las competencias, de consolidar los programas de clase, ya eso es cualitativo. Y si quieres hacerlo de las dos formas, eso es pragmático. Me iba a preguntar que si yo podía tomar las dos formas. Sí, ahí utilizas la complementariedad paradigmática, que es lo mixto, que puedo hacer unos objetivos desde lo cuantitativo y otros desde lo cualitativo y luego contrasto los resultados. Eso lo puedes hacer. Gracias, maestra. Eso surge porque hay muchos investigadores que decían que la verdad no puede ser vista solamente desde lo medible, sino que pues también las voces o la experiencia de una comunidad eran necesarias. Entonces, la complementariedad paradigmática lo que busca es, desde ambos paradigmas, establecer una verdad y solucionarla. ¿Ok? Pero no se limita a un modo de investigar nada más, sino que trabaja con ambos. Es mucho más laboriosa, pero también es muy, muy fecunda, es muy oportuna. Raquel. Sí, maestra. Yéndome en la misma corriente de la pregunta que hace mi compañera Grisel, me gustaría saber si a la hora de yo elegir el tipo de investigación que voy a trabajar, no influye lo que tiene que ver con el plano económico, el contexto, el tiempo, el plano económico sería el presupuesto, para yo saber qué tipo de investigación puedo seleccionar. Eso ahí como que también como que me patina. Pues sí, fíjate que yo siempre le digo a mis estudiantes el doctorado porque ellos traen unas propuestas doctorales que quieren cambiar el mundo. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo tienes para cambiar el mundo y de cuánto dinero dispones? Porque la investigación hay investigaciones que son a largo plazo y hay investigaciones que son a corto y mediano plazo. Tú tienes que saber si necesitas los resultados a corto, mediano o largo plazo. Si obedece un tiempo, por lo menos si es tu trabajo de grado y tiene un tiempo establecido, tú tienes que entender qué tipo de objetivos puedes trabajar. Por ejemplo, si yo solamente tengo un año para realizar una investigación y ponte que mi investigación tiene que ver con el diseño de una herramienta, de una estrategia, de una aplicación, tal vez no me va a dar tiempo de evaluarla, porque en un año yo debo diagnosticarla, debo planificarla, realizarla y tal vez una evaluación por expertos. Pero para aplicar la estrategia y determinar los resultados va a ser mucho más difícil. Entonces, el alcance de la investigación tú la puedes determinar en base al tiempo, al costo y pues bueno, ahí hablamos de tiempo, a los recursos que tengas. Si por ejemplo yo quiero realizar una investigación sobre, yo recuerdo mucho a Valerie, que no sé si ustedes la conocen, ella hablaba la vez pasada de la pobreza menstrual, que es esa información que nosotros tenemos sobre la higiene menstrual, las mujeres. Pero llego y yo quiero hacer esa investigación en toda República Dominicana. Yo quiero conocer cuáles son las experiencias o qué nivel de conocimiento tienen las féminas sobre la pobreza menstrual en República Dominicana. Pero resulta ser que tengo un año para realizar la investigación. ¿Ustedes creen que en un año yo voy a poder hacer entrevistas o aplicar instrumentos por toda República Dominicana siendo una sola investigadora para tener el alcance de esa investigación? Claro que no. No, porque no va a dar el tiempo. ¿Qué te limita? El transporte, el tiempo,
los recursos, entonces por eso es que nos vamos a lo micro. Ok, yo voy a trabajar con la pobreza menstrual, pero lo voy a hacer solamente en San Cristóbal, porque es más fácil movilizarme, o con 3 instituciones de San Cristóbal en específico. Ok, sí, por supuesto que siempre tenemos que tener los pies en la tierra. Nosotros cuando investigamos queremos resolver una situación, pero dependiendo de la intensidad de la investigación y del tiempo tenemos que limitarla, y allí están las investigaciones proyectivas, aplicadas. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero obviamente sí, pues tal vez incluso muchas personas lo que hacen es por etapas. Bueno, en esta primera etapa o en este año voy a llegar a una investigación solamente proyectiva, entonces se estipulan que en este tiempo, porque tengo estos recursos, voy a llegar solamente a generar la propuesta, pero el próximo año, con un mejor presupuesto y mejores recursos, ya voy a evaluarla. Entonces lo que hacen es fraccionar la investigación. ¿Ves? Quedó por allí respondida, Raquel. Sí, maestra, quedó respondida y ya entendí porque hay personas, ahora cuando te habla de la fracción, que hay personas que tienen tantos años estudiando ciertos temas y se dan a conocer por pauta. Ahora con esta última intervención que usted dio, entendí esa parte bien clara. Sí, por el alcance. Por eso te digo que lo primero es saber qué voy a obtener a corto, a mediano y a largo plazo. Muy interesante esta pregunta. Julio. Sí, brevemente, para aprovechar esa pregunta sobre el presupuesto de una investigación, acotar que la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez tiene muchos años investigando la tumba de Cleopatra. Si no estuviera un buen presupuesto detrás de ella, ya hubiera abandonado eso. Es lo que yo pienso. Por tanto, el presupuesto es importante en relación al tiempo que puede durar una investigación. Sí. Y ahí también cuando la investigación es bastante compleja, tal vez requiere mucho tiempo para obtener resultados que sean confiables, ¿no? Mucha población. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el paradigma cuantitativo y quiero generalizar los efectos secundarios de un medicamento, yo no lo puedo hacer con una pequeña muestra. O sea, ahí no lo puedo hacer solamente en San Cristóbal, y sí tengo que irme a todo el país y buscar los mecanismos. Entonces ya es algo más riguroso. ¿Por qué? Porque para que un resultado sea generalizable debe tener una muestra o una población significativa. Entonces si yo no tengo el presupuesto para obtener ese tipo de resultados, pues tal vez la investigación no va a ser confiable. O sea, no hay un número de sujetos determinado, y esto puede ser una limitante para generar una teoría. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. Yo no sé, Grisel bajó la mano, y Roberto. Roberto, te escucho. Sí, en el caso que usted plantea de un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Como no lo hace por parte, uno puede considerar que cada objetivo específico es una investigación, pero el objetivo general se mantiene. Es lo que estoy entendiendo. Mira, a veces cuando en una institución están realizando una investigación, ellos se plantean fases, ¿no? En esta primera fase, tal vez en este primer año, vamos a cumplir con tal objetivo. Para el segundo año, pues, o con los objetivos 1, 2 y 3, y generan los resultados para esos 3 primeros objetivos. Y luego, por ejemplo, entonces terminan la investigación y ya consolidan todo el resultado de la investigación en general. Eso es lo que se llama avances de investigación. ¿Ok? Entonces pueden hacerlo en varias etapas, pero van comunicando los resultados por etapas. Tal vez el financiamiento se acaba. Si ustedes gozan de la posibilidad que les financien una investigación, pues excelente, pero por lo menos acá en mi país nosotros somos los que, si vamos a investigar, debemos cumplir o debemos correr con todos los gastos. Cuando hay financiamiento, generalmente hay instituciones o recursos gubernamentales
que se dan para realizar ciertas investigaciones, usted cada cierto tiempo tiene que generar un informe de avance. Y obviamente allí no es que parcializa la investigación, sino que no es que el objetivo específico se convierta ahora en el general, sino que usted va demostrando a medida que pasa el tiempo los objetivos que va cumpliendo en las fases que lleva la investigación. ¿Ves? Ok. Porque hay unas que no se pueden hacer inmediatamente completas, sino que requieren de mayor pues, tiempo. Pues fíjense, este es un conejillo de India. ¿Él es sujeto o es objeto de investigación? Sujeto. El sujeto es el que investiga. Objeto. Objeto. Objeto, así es. A nivel experimental es un objeto de investigación. Y es un conejillo de India. Son los animales más usados para la experimentación. Los cosméticos, perfumes, medicamentos y pues un sinfín de cosas que se le ocurre al hombre generalmente son probadas en animales para reconocer efectos secundarios. Y ellos pues son objetos, son parte o el sujeto de investigación que utilizan para comprobar o para hacer una medición. Son lindos, ¿no? Sí, muy lindo. Las ratas también, profesor. Ah, bueno, yo trabajé mucho con Ratus norvegicus, que era la rata blanca de laboratorio, haciendo experimentos, y eso eran condiciones bastante controladas. Mis mascotas son unos conejillos de India, mis mascotas acá en casa, pero en otros países se los comen. Se comen a los cobayitos. Entonces, fíjense, ese sujeto es el investigador y el objeto es el fenómeno, todo lo que yo estoy poniendo a prueba. Esto obviamente se logra a través de un método y una técnica. Y la ética, la objetividad y la ética. ¿Por qué? Porque si usted no está realmente cumpliendo con todos los elementos que debe controlar e incluso no está manipulando los resultados, eso debe generalizarse. Pero si, así como ha ocurrido en muchas investigaciones humanas, pues que hay manipulación de los resultados, obviamente esa investigación es desechada. Porque aunque a veces creemos que nadie se va a dar cuenta, siempre hay alguien que sabe más y se da cuenta que los datos están manipulados. Yo lo veo mucho en mis estudiantes, porque para poder aplicar un instrumento, usted tiene que hacer una prueba de confiabilidad. Y esa prueba de confiabilidad amerita una prueba piloto, donde usted va a aplicar ese instrumento a un grupo con condiciones similares, pero que no es la misma muestra. Y entonces ellos me llegan con unos resultados y resulta ser que le aplicaron el instrumento a la misma muestra. ¿Qué pasa? Que esa prueba piloto me iba a decir a mí si el instrumento era confiable. Aplican un instrumento y cuando van a generar el alfa o el Q de Richardson, resulta ser que el instrumento no era confiable y perdieron todo ese trabajo porque se saltaron un paso. Pero nosotros siempre estamos apurados y la investigación tiene un rigor. Yo no me puedo saltar etapas, porque en esa etapa puede perder la objetividad. Entonces, fíjense, el ser humano siempre necesitó resolver problemas, desde las herramientas, la comida, la noche, el día, el frío, el sol, el calor, la ropa. En algún momento comenzó a vestirse, porque él no usaba ropa. Entonces, todo eso pues se convirtió en un verdadero problema. ¿Cómo lo fue enfrentando? A través de ensayo y error. Y ese ensayo y error, o esas fases en las que él fue resolviendo esas dificultades, se convirtió en lo que hoy conocemos como el método científico. Ese método científico entonces va a ser un conjunto de normas, reglas, en las que nosotros vamos a investigar. Entonces es objetivo porque no tiene coherencia con la realidad, no es manipulado, es racional porque se enfoca desde lo epistémico en el conocimiento y por eso parte de razonamientos, conceptos. Es sistemático, se cumple por etapas ordenadas y gracias a esas etapas ordenadas se generan datos.
se generaliza. Generalmente cuando nosotros buscamos trabajar con una investigación que va dentro del método científico, generalizamos y pues como todo proceso humano puede estar sujeto a fallos. Si nosotros no controlamos los elementos intervinientes en cada una de las etapas, vamos a tener algunas situaciones que nos pueden afectar los resultados. Por eso están controlados. ¿Qué problemas confrontan? Generalmente son los que están dentro de la experimentación o aquellos cuasi experimentales si trabajamos con grupos humanos. Nosotros tenemos que buscar explicar una situación y tenemos que controlar esas variables. Pero generalmente este es el método más asociado a las ciencias naturales y las ciencias exactas. Entonces, este método científico es parte de un proceso investigativo y como se cumple por etapas organizadas, sistemáticas, me dice que los resultados son eficaces, que son creíbles. ¿Y cuáles son las etapas? Voy a hablar brevemente porque se nos fueron las 2 horas, miren, y no me va a quedar tiempo ni de aplicar la estrategia que tenía para trabajar online. La vamos a dejar para la próxima semana. La primera etapa es la observación. En la observación, pues, ya tenemos una idea de lo que queremos investigar, de cuál es el proceso, el fenómeno, la situación, si es el bajo rendimiento, si es la actitud, si es la percepción. Ya nosotros por allí conocemos un posible fenómeno. Ya determinamos qué elementos quiero yo investigar, si es el currículum, si es en el área técnica, pues los resultados de una máquina, algo en específico. Ya por allí nosotros tenemos una idea, pero parte de la observación. Si usted no se sumerge en el contexto y comienza a utilizar sus conocimientos previos para tratar de explicar un proceso, entonces no estamos haciendo nada. Por eso es que, por ejemplo, si yo me voy a un taller de mecánica y puedo observar, pero como no comprendo el área, no voy a ver ningún elemento que investigar. Pero el que está en esa área sí sabe, porque conoce el laboratorio que puede investigar. ¿Ok? Por eso es que generalmente tenemos que investigar en áreas que nosotros manejamos, no que tengamos que aprenderla primero para luego comenzar a entenderlo. Julio, te escucho. Sí, profe, hablando de la observación, yo recuerdo que yo tumbé de una mata de aguacate, tumbé como 3 o 4 aguacates. Al mismo tiempo. ¿Perdón? Al mismo tiempo. Sí, en un momento tumbé porque eran los que estaban más grandes, estaban ya. Eso fue en la mañana, pero en la tarde se habían caído todos los aguacates. Todos los demás que quedaron en la mata cayeron. Y a mí me sorprendió. Y entonces hay un amigo agricultor que tiene una propiedad cerca de donde yo tengo la mata. Y él me dijo, lo que pasa es que usted tumbó esos aguacates con la luna nueva. Yo entonces digo, ahora que usted habla de la observación, qué fenómeno. Y él lo dio y lo sigue dando porque fue reciente, como un hecho, que fue porque tumbé los aguacates estando la luna nueva. Es como el corte del cabello, que si te cortas el cabello en una fase de la luna te va a crecer más rápido, ¿no? ¿Y qué asidero científico tiene eso, profe? Hasta ahora es una especulación. Nosotros somos energía y como le decía a mis estudiantes de evolución esta semana, no es que somos energía que voy a manifestar, porque eso no, el universo, pues el Señor decide, es la voluntad del Señor de lo que ocurra. Nosotros no podemos andar decretando ni manifestando, ¿no? Tenemos que trabajar para las cosas y pedirle a Dios sabiduría para vivir nuestros procesos, pero todo nuestro cuerpo tiene agua, tiene cargas eléctricas, tiene hierro, tiene magnesio, tiene una bomba sodio-potasio que es la que
le da fuerza al corazón, al impulso nervioso. O sea, nosotros somos energía. Posiblemente entre más cercana esté la luna hay una interacción pues, que provoca el crecimiento del cabello. Pueden ser las fuerzas gravitatorias, porque nosotros somos parte de ese polvo de estrella que se generó en la gran explosión del universo. O sea que nosotros somos el universo, o sea, somos del universo, tenemos la misma conformación química. Y si hay reacciones electromagnéticas, si hay reacciones nucleares, tal, nosotros también las podemos vivir, porque tenemos en el cuerpo una gran cantidad de compuestos que se formaron o que forman parte del universo. El hidrógeno, el carbono, todo eso lo encontramos en el universo. Entonces no es algo que sea sobrenatural, sino que nuestras cargas, la cercanía, recuerden que un cuerpo más grande atrae a otro más pequeño. O sea, por alguna razón, pudiese ocurrir esa situación, pero en la mayoría de los agricultores, que ellos también siembran con determinadas fases de la luna porque la cosecha, pues tal vez la interacción de las plantas o el transporte de las plantas con respecto a la cercanía con la luna o al alejamiento. Puede ser explicado desde los científicos, solamente que como ellos lo saben es empírico. Habría que buscar una teoría científica que ya haya trabajado sobre eso, pero es el preámbulo de esa observación y del escuchar a las personas que desde lo cultural tienen una idea, pues ya por allí pueden hacer una idea de investigación. De hecho, los ejercicios que yo les traía se asemejan a lo que tú estás planteando, Julio. Es muy interesante. Muy bien, gracias. Yo voy a tomar esa observación para ver si hago una investigación científica cuando aprenda aquí. No, y esta semana yo también me voy a poner a investigar eso. Fíjate que muchas personas dicen, ¿por qué el aguacate lo debo colocar? Hay unos que lo colocan dentro del horno de la cocina o le colocan papel para madurarlo más rápido. Y tú le preguntas a una persona común y te va a decir que, pues, que lo oscuro lo madura, pero lo que tú haces es que al envolverlo o colocarlo en el horno, él segrega una hormona vegetal que se llama etileno. El etileno es la responsable de la maduración, entonces se concentra en esa zona oscura, la puerta del horno está cerrada, el etileno no sale, él se madura más rápido. Pero lo empírico no lo explica de esa manera. Si tú colocas unos plátanos con un aguacate y también hay etileno del plátano o del banano que se está madurando, ambos se van a madurar mucho más rápido porque está el etileno de cada fruta. ¿Ok? Entonces, ese es explicarlo desde lo científico y la mayoría lo explica desde lo empírico, ¿no? Está oscuro y lo oscuro lo madura, pero realmente es esa liberación de ese etileno como tal. Dice Raquel y Grisel tienen bastante carga de energía, le da corriente. ¿Por qué dices eso, Mariela? Sí, porque ahora es que entiendo, porque como a mí no me da, siempre cuando ella coloca la mano en lo que nos divide, en las barras de la oficina, ellas siempre dicen, ay, medio corriente, entonces me imagino que es porque tiene mucha carga. Esa es estática. Tienen que abrazar un árbol, descalzarse en un jardín, agarrar madera. Porque generalmente cuando estamos mucho en la pantalla, muy cerca de una máquina, esa estática nos genera una carga y hay un real chispazo. Eso lo he vivido yo. Entonces, tienen que pues descalzarse en un jardín o agarrar madera para que toda esa estática que traen, porque se cargan el cabello, usted llega y empieza a rozar con una vara el cabello y se le va luego él sube la vara y pues va a notar que el cabello sube. Yo no sé si ustedes han visto esa experiencia. Eso se genera por el contacto, entonces esa cercanía con la luz, con la máquina, generalmente puede llegarnos a cargar.
Y pues tienen que hacerlo, chicas, tienen que agarrar un árbol, madera o descalzarse cada cierto tiempo porque es la estática. Roberto, te escucho. Sí, con respecto a lo que decía el señor Julio, yo estuve leyendo en días anteriores que en una universidad en Costa Rica, en Zamorano, se había hecho un estudio con respecto al efecto de la luna sobre el cultivo de lechuga. Y él mencionaba exactamente eso, que en esa investigación decían que la luz que emite la luna pues genera cambio en los fluidos de la tierra y también en los fluidos de la planta. Inclusive hay un autor ahí en esa investigación que esa investigación se hizo en el 2021, o sea que la puede consultar desde ese punto, de la Universidad de Zamorano en Costa Rica, que la ubique y que la lea por esa parte. Claro, porque fíjate que las plantas tienen un transporte celular bastante sentido, que tiene vasos para eso, el xilema y el floema. Y los fluidos, obviamente, mientras más se acerque la luna o más grande esté, mayor atracción puede tener. O sea, las plantas tienen tropismos, que son movimientos. Usted coloca una planta cerca de una ventana y ella va a tender a buscar la luz del sol a través de la ventana, y usted obviamente ve cómo ella va creciendo hacia la ventana porque está buscando la luz solar. Entonces hay cosas que desde la especialidad nosotros no conocemos, pero que sí existen, y esos procesos pueden ocurrir. Allí tiene, pues, profesor Julio tiene por allí una iniciativa para explicarnos la próxima clase. Entonces, él se está formulando una hipótesis. Él pregunta por qué los aguacates se cayeron. Entonces, puede redactar una hipótesis. Esa hipótesis puede decir que los aguacates se caen debido al flujo generado por la luna. O sea, puede redactar la hipótesis de investigación que dirigirá pues el protocolo que él llegue a trabajar. En la fase 3, pues ya nosotros vamos a verificar la hipótesis, allí ya empieza la experimentación. Si nosotros queremos obtener el efecto de una medicina sobre otra, esto es muy general, esto lo vamos a mejorar en el módulo 2, que ya vamos a trabajar con el paradigma cuantitativo como tal. Esto es muy genérico, ¿ok? Si nosotros queremos comprobar una situación, pues nos vamos al laboratorio y en el laboratorio vamos a tener datos, y a esos datos yo le voy a realizar un análisis generalmente estadístico para determinar un resultado, buscando que ese resultado sea generalizable. Y en la fase 4 genero mi teoría. Esa teoría pues obedece a los resultados de la investigación. Y es allí donde el investigador dice si se cumplió o se comprobó la hipótesis o no. Y eso se convierte en una teoría. Si tiene suficientes elementos que comprueben de que lo que se está investigando es real, ya es una teoría. Y la última, que es la de publicación. Yo hice el experimento, ahora voy a comunicar a la comunidad científica los resultados. Esas son las fases del método científico. En la plataforma tienen este video que lo pueden observar. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de acá? Pues que el método científico es para los estudios cuantitativos un proceso sistematizado y riguroso que nos ayuda a mantener resultados confiables. Obviamente, todas nuestras leyes científicas, las constantes universales, matemáticas, físicas, químicas, todo viene del método científico. Quiere decir que la mayoría de las ciencias naturales son las que tienen que ver con este método en específico. Las ciencias sociales ya vamos a ver que se guía por otro tipo de tradiciones. Entonces, este es el preámbulo para nosotros comprender pues cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Entonces vemos hay una naturaleza cuantitativa que se guía por el método científico y hay una naturaleza cualitativa. Ahora sí, no sé quién tenía levantada la mano, no sé si era Roberto, alguien levantó la mano creo o colocó algún mensaje en el chat. No, fue María que levantó la mano. Yo levanté la mano, profe, pero fue
por equivocación, pero quiero decir algo como que aprovechar. Okay. Usted sabe que ahora que están hablando de los aguacates, mi madrina tenía bueno, porque ya es muy mayor, tenía un salón de belleza, ella era estilista y ella preparaba mascarilla de aguacates y eran muy buenas. Pero ella empezó a notar que cada vez que le colocaba esa mascarilla a sus mujeres que iban allá, las clientas, cuando se caían las hojas de los aguacates, se le caía el pelo. Y ella dejó de preparar esas mascarillas. Entonces, ahora como cuando están hablando eso, yo digo, pero ¿será verdad? Porque yo le dije, madrina, pero hay que investigar eso fue hace mucho. Ella siempre me dijo, nunca te pongas mascarilla de aguacate porque cuando se caen las hojas se cae el pelo. Y miren ahí, ahí hay por donde cortar también para investigar. O sea que el aguacate es el protagonista de, algunos dicen que el aceite de aguacate, es más sencillo saber si realmente el aceite de aguacate baja los niveles de colesterol y triglicéridos que saber si eso es verdad. Imagínate, habría que ser, o sea, es algo tan empírico que tal vez para los científicos puede ser especulación. Para hacer esa investigación, mira, tendrías que tener controlado que el aguacate sea realmente de esa planta, saber pues en qué momento vas a aplicar la mascarilla y esperar que se caigan las hojas y controlar o tener conocimiento del número de cabellos que tiene la persona para poder determinar que realmente hay una caída importante. O sea que es una investigación. Sin embargo, miren, yo les voy a decir algo. Hay muchas cosas que decían nuestros abuelos, nuestros padrinos que tienen una cierta edad, que no pueden ser refutados, que realmente eran bastante importantes, ¿no? Y obedecen a ese conocimiento empírico que aunque no esté demostrado científicamente, también es verdad, ¿no? Yo lo digo porque por muchas cosas, ¿no? Yo no sé si en Dominicana se estila, pero por lo menos acá en Venezuela yo recuerdo mucho que mis abuelas me decían que no nos mojáramos cuando teníamos el periodo los pies, que no pusiéramos los pies en frío durante el periodo, cuando llegáramos de la calle a la casa, o ciertas prácticas, o que los bebés no lo sacaran en tiempos de sereno o en las noches, cuando un niño estaba muy pequeño, que no se sacara en ciertos momentos o en la noche cuando ya la luna estaba, porque el niño, ellos decían que agarraba a pujar y les daba como una diarrea y las heces eran verdes. Y yo a lo largo de mi vida he visto cosas parecidas. Entonces, hay cosas que también la ciencia o no se ha abocado o nosotros no hemos investigado por completo, ni siquiera a nivel documental cómo se explican, pero nuestros antepasados fueron creando el conocimiento gracias a esas observaciones. Hoy en día yo veo tantos trastornos metabólicos, tantos trastornos en la menopausia, miomas, dolores menstruales, que yo creo que puede estar asociado a esos cuidados que sí tenían nuestras mujeres anteriores, que nosotros no estamos teniendo, y que son parte de nuestra salud reproductiva. Entonces, sin lugar a dudas, hay mucho conocimiento empírico que es digno de ser estudiado, porque no todo el tiempo hubo ciencia. En algún momento todos ellos fueron viviendo incluso manera de supervivencia por ensayo y por error, cuando no existían vacunas, cuando no existía un medicamento para aliviar el cólico menstrual o para parar una fiebre. Entonces, ese conocimiento es el que nutre el campo científico. Habría que estudiar, Mariela, tú también tienes una tarea, estudiar el aguacate y la caída del cabello para saber si eso es real, ¿ok? Entonces nos vamos a despedir. Roberto, te escucho. Perdón, ya para concluir, tengo una duda con respecto a lo que usted planteó hace un rato. ¿Puede fallar el método? ¿Puede fallar la teoría? Pero la ciencia no puede fallar.
en resumen. No, generalmente no falla la teoría, puede fallar la técnica y un mal método. O sea, no estoy aplicando el método adecuado para esa situación en específico, pero la teoría sí es demostrada, sí es una ley, no falla. La teoría es la teoría, ¿ok? Tal vez durante mi investigación yo no controlé algunos elementos y eso es parte de mi método y no utilicé los instrumentos adecuados para obtener el resultado que se espera. Pero no la teoría. La teoría es el conjunto de normas. Ahora bien, puede ocurrir que tu investigación sea tan sólida que logres refutar una teoría, pero esas evidencias tienen que ser bastante sentidas, ¿no? Porque se ha visto, pues hay teorías que sin lugar a duda han bajado de la palestra otras, pero eso lleva tiempo de investigación. Entonces, la teoría generalmente ya está comprobada. Lo que nos puede fallar en una investigación es la manera como lo hicimos o las variables que no logramos controlar. ¿Ok? En esta, no sé si queda resuelta tu inquietud, Roberto. Sí, sí, está bien. Ok, en esta etapa del módulo, yo les dije que no había podido leer hasta ahora este foro, esta semana lo haré. Pues tienen una guía sobre el método científico, unos documentos de interés sobre el método científico, tienen una consulta allí en el aula y apliquemos los pasos del método científico. Allí tienen una situación. Vamos a esperar la próxima clase para nosotros hacer esta actividad formativa. Voy a cambiar la fecha, ¿ok? Para que no les aparezca el día de mañana. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase en vista que hoy yo les traía estos casos, nos íbamos a agrupar acá en la clase y vamos a resolver por grupos estas 3 experiencias y luego íbamos a discutir los resultados. Entonces vamos a esperar a hacer esa experiencia para que ustedes ya entreguen la primera evaluación sumativa. Por ahora, participar en los foros, ¿ok? Esa es la tarea, ver los videos, revisar el material teórico que está allí y participar en los foros para poder resolver la próxima tarea, ¿ok? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Excelente. ¿Sí? Excelente la clase de hoy, la verdad es que me gustó bastante. Qué bueno. Muy buena, profe, amena, participativa, aclaratoria, interesante y también ocurrente. Pues sí, cada uno de nosotros tiene una anécdota y eso es interesante, que se sienta, como les dije, pues lo que más deseo es que todos participen, que acá nadie se sienta, estamos para crecer, si hay algo que no conocemos, este es el espacio para crecer, y si yo no me la sé, porque como les dije, la humildad ante todo, nosotros no podemos utilizar la academia para menorizar a los demás. Si en algún momento usted no sabe algo, no se sienta disminuido, porque nadie nació totalmente formado. Yo siempre digo a mis estudiantes, usted no nació doctor, para doctor hay una formación, incluso yo hoy leo mi tesis doctoral y tal vez la borro y la vuelvo a escribir. Y tal vez en varios años la vuelvo a escribir, porque así es la vida, o sea, siempre estamos creciendo, o sea que aquí nadie siente vergüenza ni ningún tipo de disminución. Yo no estoy aquí, yo estoy aquí para que ustedes se enamoren de la investigación, no para alejarlos, ¿verdad? Y entonces, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo, un día en que deberíamos estar ya durmiendo, descansando en la camita, comiendo una rica cena, si estamos haciendo un esfuerzo de estar formándonos, tampoco tenemos que hacerlo tan desagradable, como que para que estoy aquí, por lo menos que ese tiempo valga la pena, ¿no? Entonces, les recuerdo que yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para que ustedes crezcan. ¿Que hay rigurosidad? ¿Que va a haber una rigurosidad? Pues sí, obviamente las actividades tienen un nivel de rigor, pero en clases tenemos que compartir, porque si no es muy aburrido, ¿verdad? Ya va a llegar un momento en que ustedes van a decir 7 meses escuchando a esta mujer, Dios mío, que pase rápido. Entonces,
vamos a enamorarnos de este proceso y vamos a llevarlo con pausa, con calma y cuando haya duda vamos a hacerlas sentir. ¿Para qué? Para que las tareas tengan resultados significativos y ustedes no se sientan, pues, no se sientan que están fracasando, que esto no es lo suyo, que se quieren salir, porque la idea es que todos culminemos, de que los que empezamos lleguemos al final y pues demos aplauso por los logros que cada uno de ustedes va a obtener y en lo personal, pues, por haberlos conocido y por haber aprendido de ustedes, porque hoy aprendí unas cosas que, créanme, no sabía. Entonces me voy con mis inquietudes. Un abrazo, pues que el Señor los bendiga y los guarde en esta noche y que su sueño sea reparador. Buenas noches y nos veremos. Buenas noches. Y nos veremos cuando nos veamos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Se portan bien.